Mauricio, disculpa, no te escuchamos. Hola, Jessy. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro evento. El día de hoy vamos a dar un par de minutos para que nuestros asistentes al evento terminen de ingresar y ya vamos a comenzar. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, nuevamente, buenos días. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Mauricio Guzmán, presidente de CFA Society Colombia. Y antes de iniciar nuestro evento, quiero conversar algunos aspectos de la relación entre el CFA Institute, CFA Society Colombia y todos los temas de inversión responsable. Y es que la mayoría de nosotros conocemos el CFA como la designación profesional de mayor nivel y prestigio en el campo de finanzas e inversiones, el estándar de oro, como se le conoce en algunos medios. Pero lo que no todos conocemos es la visión y la misión del CFA Institute, que apunta a objetivos mucho más trascendentales, a objetivos más profundos. Y eso quiero compartirlo con todos hoy. ¿Cuál es la visión del CFA Institute? Empoderar a la industria de inversiones para materializar las posibilidades más grandes del planeta. Ese es nuestro propósito en el mundo. ¿Y cuál es la misión? Liderar la profesión de inversiones a nivel global, promoviendo los más altos estándares de ética, educación y excelencia profesional en beneficio último de la sociedad. Como vemos, es una misión noble, inspiradora, y es la misión que compartimos en CFA Society Colombia, en el contexto de nuestro mercado local. Y esta misión y esta visión tienen todo que ver con la inversión responsable, en la que el CFA Institute ha sido líder en el desarrollo de research, análisis y conocimiento desde hace muchos años. El CFA ha diseñado 4 estrategias para alcanzar esta misión y visión, y de esas quiero resaltar 2. La primera, que es darle forma al futuro de la industria y de la profesión. Y segundo, construir un portafolio diverso de productos de aprendizaje. Y lo quiero resaltar el día de hoy porque alrededor de estas 2 estrategias, el CFA Institute ha lanzado en 2021 2 iniciativas muy relevantes relacionadas con el campo de la inversión responsable. La primera, para continuar dándole forma al futuro de la industria y la profesión, el 1 de noviembre se acaba de lanzar oficialmente los
Global ESG Disclosure Standards for Investment Products, que son estándares éticos basados en los principios de revelación completa y representación justa, y que se diseñaron para comunicar información acerca de la manera en que los asset managers incorporen factores ESG en sus procesos de inversión. Son estándares globales, puesto que están diseñados para incluir todo tipo de vehículos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, limited partnerships, todo tipo de asset classes, incluyendo acciones públicas, renta fija, deuda privada, infraestructura, todo tipo de enfoques ESG como integración, exclusión, screening temático, impact investing, inversiones activas, pasivas y todos los mercados geográficos. El compliance con estos estándares es voluntario y además los asset managers pueden definir qué productos de inversión aplican, cuáles incluyen en la cobertura de los estándares y además pues se construyen para construir confianza en los inversionistas. Si alguno está familiarizado con los GIPS, los estándares del Instituto para Revelación de Información sobre Performance de los Asset Managers, que es de adopción voluntaria, estos ESG Standard Disclosures van en esta misma línea. Lo que buscan es generar transparencia y una metodología unificada y de primer nivel para reportar información sobre ESG, con lo cual extendemos la invitación a los asset managers locales para que consideren adoptar los estándares y ser líderes en el campo de inversión responsable en Colombia. Y la segunda estrategia relacionada con construir un portafolio diverso de productos de aprendizaje, en 2021 se comenzó a administrar directamente desde el CFA Institute el certificado en ESG Investing. Es una certificación que ofrece conocimiento técnico, aplicaciones prácticas en el campo de ESG Investing. Este certificado fue desarrollado por practitioners, líderes para otros practitioners, y ha sido reconocido por el PRI. Para obtener la certificación, se debe aprobar un examen que se puede tomar en un test center acá en Bogotá o mediante online proctoring, es decir, remotamente. El feedback que hemos tenido hasta el momento ha sido muy positivo, así que los invitamos a que consideren esta certificación para continuar fortaleciendo las habilidades, nuestras habilidades en el campo de la inversión responsable, así como una invitación no solo a los profesionales, sino a las organizaciones de la industria, asset managers, asset owners, para que ofrezcan la certificación a sus equipos de inversión y continúen liderando en este campo. Desde CFA Society Colombia, por supuesto, estamos aquí. Nuestra misión es informar, colaborar en cualquier duda, apoyo que necesiten, si están considerando cualquiera de las dos iniciativas, felices de acompañarlos. En CFA Society Colombia estamos totalmente comprometidos con estos objetivos del instituto y en particular con la promoción de la inversión responsable con un enfoque local. Esto ocupa un lugar muy relevante en nuestra agenda y en nuestros objetivos estratégicos. Y por eso estamos encantados de poder contar el día de hoy con un evento increíble alrededor de la taxonomía verde y la emisión de bonos verdes. Tenemos speakers de lujo que representan al sector público y privado, y a ellas cuatro quiero darles las gracias por aceptar nuestra invitación y nuevamente a todos en nombre de nuestra Local Society. Muchas gracias y bienvenidos. Con esto le quiero dar la palabra a nuestra moderadora para el día de hoy, Yolanda Fadul, de Banca de Inversiones Metrix. Yolanda es socia de Metrix Finanzas, es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en administración de McGill University y cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector real y más de 15 en el sector financiero. A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado proyectos de M&A, consecución de recursos, peritajes, financiación sostenible, entre otros. Ha participado en la definición de la hoja de ruta de bonos verdes en Colombia y en su implementación durante los últimos 3 años. Adicionalmente, desde Metrix ha apoyado a varias entidades en la elaboración de los marcos para la emisión de sus bonos temáticos. Antes de entrar a Metrix, se desempeñaba como vicepresidente financiero y de planeación estratégica en British American Tobacco en Colombia. Yolanda, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, Mauricio, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y excelente oír todo lo que está haciendo el CFA en este sentido de inversión responsable y estas metodologías. Y muy bueno, o sea, que CFA como tal esté en Colombia desarrollándose, implementándose y que estemos en el lado de inversión responsable. Bueno, y como dijo Mauricio, tenemos acá, yo creo que un equipo de lujo, ¿sí? En todo este tema de bonos verdes.
¿sí? Pues porque estamos con emisiones del sector privado, del Banco de Bogotá, estamos con La Nación y estamos con Superfinanciera, que pues ha sido un catalizador de este tema y un impulsor muy grande para esto, ¿sí? Entonces, pues, a ver, del Banco de Bogotá tenemos a Rosemary Taylor, que Rosemary fue clave en la emisión del bono verde del Banco de Bogotá, que fue muy exitoso, pero ya ella nos va a contar. Rosemary es administradora de empresas, egresada de la Universidad de los Andes con especialización en finanzas de esta misma universidad. Lleva vinculada al Banco de Bogotá desde el 2002, ¿sí? Y pues se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la vicepresidencia internacional y de tesorería, en las mesas de decisión, renta fija, tesorería, en la gestión de activos y pasivos, es la directora actualmente. Es la tesorera del banco y es responsable con los bancos del exterior y entidades multilaterales, y ha representado al banco en diferentes foros internacionales, en todo lo que es de mercado de crédito y capitales. Y pues básicamente Rosemary fue clave en esta emisión del bono verde del Banco de Bogotá en el año, bueno, en la mitad de la pandemia, ¿sí? Y que fue muy exitoso. Después vamos a tener de primeras entonces a Rosemary, que nos va a explicar toda esta experiencia. Luego vamos a estar con Camila Erazo, que es la subdirectora de financiamiento externo de la Nación, desde el Ministerio de Hacienda. Camila, persona clave en la emisión del bono verde de Colombia, un tema muy interesante y muy exitoso. Ella es la responsable de la emisión de los bonos soberanos, del endeudamiento de Colombia en el mercado de capitales. Es también la encargada de la relación con inversionistas. Previo al Ministerio de Hacienda estuvo en la FDN, ¿sí? Camila cuenta con un máster en administración con énfasis en mercados financieros de la Escuela de OMA de Francia. Tiene una especialización de la Universidad de los Andes en evaluación de proyectos sociales y inicialmente pues tuvo su título de Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado. Luego que Camila nos cuente lo de la emisión de Colombia, pues va a estar Mariana Escobar de la Superintendencia Financiera, y Mariana es persona clave en todo este desarrollo del mercado de bonos verdes. Mariana nos va a contar todo el marco de la Superintendencia Financiera al respecto de los bonos verdes, qué se está haciendo. Nos va a contar también pues un tema muy relevante y muy del momento, que es la taxonomía verde para Colombia. Mariana es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superfinanciera. Tiene más de 12 años de experiencia y se ha focalizado en temas relacionados con banca sostenible. Fue consultora de BSD Consulting, donde lideró la práctica para el sector financiero, diseñó estrategias de sostenibilidad para empresas del sector privado, incluidos bancos y compañías de seguros. Adicionalmente fue gerente de sostenibilidad de Citibank y representante de la Fundación Citi en el país. Mariana se ha desempeñado como asesora de políticas públicas para el director del Departamento de Prosperidad Social y subdirectora de asuntos postales en el Ministerio de las TICs, y apoyó a iniciativas de inclusión financiera. Mariana tiene estudios de la Universidad de Bentley en Boston y una maestría de Columbia University en asuntos internacionales. Entonces, pues con estas tres panelistas de lujo y claves en el desarrollo, las vamos a dejar presentar. Yo solo unos números muy pequeños de bonos verdes para dimensionar lo que ha sido este mercado. A nivel mundial ya estamos hablando de 1.1 trillones de dólares. En el 2020, a pesar de la pandemia, un crecimiento del 9%, año en el cual crecieron más los bonos sociales, pero con todo eso los bonos verdes crecieron 9%, y hubo 290 billones de emisiones, ¿sí? El tercer cuarto del año fue el más fuerte. América Latina, casi que en 2 años, entre septiembre del 2019 y junio del 2021, casi que ha duplicado su emisión de bonos verdes, ¿sí? Estamos alrededor de 30.2 billones de bonos verdes, solo América Latina. Ya 12 países han emitido, ¿sí? Y en el 2019 un crecimiento muy grande, 2020, y Colombia es parte importante de este desarrollo. Entonces, no siendo más, quisiera darle la palabra. Arranquemos por Rosemary, que nos cuente un poco Banco de Bogotá, cómo nos fue en esta misión, su experiencia. Pasamos con Camila y luego vamos a terminar con Mariana
Al final, por favor, sus preguntas las pueden ir llevando y al final vamos a dejar el espacio para que nuestros panelistas den respuesta a todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan sobre este mercado, sus experiencias y que viene a futuro. Entonces, Rosemary, bienvenida. Por favor, adelante. Nos cuentas un poco la experiencia del Bogotá y qué se espera del Bogotá. Claro que sí, muy buenos días para todos y muchas gracias pues a CFA por la invitación y a ti Yolanda pues por presidir este panel. Yo como sin muchos preámbulos y teniendo presente que tenemos 10 minuticos como cada uno para poder comentar nuestra experiencia, quiero contarles muy brevemente cómo fue esa emisión de bonos verdes, cómo nos fuimos enfrentando y desde hace varios años como a esta necesidad de ir complementando la estrategia de sostenibilidad del banco desde el lado del pasivo con financiación y particularmente pues con una emisión que como bien digo acompañara pues esa necesidad de nuestros clientes también de ir incursionando en emisiones o en productos sostenibles. En ese orden de ideas, pues nosotros pues, tuvimos una emisión el año pasado, pero para poder llegar a esa emisión veníamos de tiempo atrás con un trabajo y con un trabajo muy importante que yo diría que empezó hace 5 o 7 años con el BID, trabajando en nuestro sistema de administración de riesgos ambientales y sociales SARAS. En ese momento pues tuvimos una consultoría, empezamos a desarrollar nuestra línea para ofrecer a nuestros clientes productos, carteras que fuesen, que tuviesen algún objetivo o estuviesen enmarcados como un proyecto verde o sostenible. ¿Qué nos pasó en ese momento? Pues que ya teníamos del lado del activo muy organizada pues nuestra línea de financiación y teníamos pues todas las intenciones de llegar a este mercado colombiano y llegar a nuestros clientes con productos innovadores, y del lado del fondeo de alguna manera pues nos faltaba complementar. Nosotros pues anteriormente habíamos tenido disponibilidad de una línea de JBIC, que es una agencia del gobierno japonés. Nos habíamos enfrentado con la dificultad de poder atender específicamente los requerimientos de los proyectos que debían ser utilizados para esa línea y cuando pues ya tenemos, como les comento, pues ya la línea o esas carteras o esa línea de crédito definida en el banco, pues empezamos a ver cómo se pueden fondear las operaciones. En ese momento, pues como que la gran inquietud es, ¿salgo a colocar un bono o salgo, por el contrario, a buscar una financiación directa? La primera alternativa, pues que revisamos efectivamente o a donde caímos fue, aquí lo ideal sería poder salir en una colocación de un bono, y ahí nuevamente nos preguntamos, ¿qué hago, un bono con el mercado público o hago una emisión privada? Nosotros la verdad estábamos muy enfocados a hacer la emisión privada porque pues era la primera vez, esto requiere un trabajo importante y pues nos gusta hacer las cosas bien y pues de alguna manera aparece Climate Bonds a través de Metrics y nos tientan a que lleguemos al mercado público a salida con pasivos sostenibles. Y efectivamente, pues fue un proceso en donde empezamos básicamente como que a entender y a revisar cuáles eran los proyectos que tenía el banco que ya había financiado, porque esa era pues un mito que teníamos. Aquí en el banco debemos tener no solo la cartera que venimos desarrollando, no solamente esta línea que ya desarrollamos y que cumple con todos nuestros parámetros de nuestro marco de sostenibilidad, sino que también sabíamos que los clientes ya venían pidiendo recursos para financiar o para tener sus proyectos que tuviesen algún impacto ambiental. Entonces, esta gran pregunta era cómo hacemos para identificar esa cartera, y en cómo hacemos para identificar la cartera empezamos trabajando con los códigos SIUS. En realidad fue un trabajo muy arduo y en donde no llegábamos a esa categorización que se requería.
aparece, como digo yo, Climate Bonds con Metrics, nos ayudan a hacer esa revisión de nuestro portafolio y nos llevan ya no a un tema de códigos SIUS, a un tema de nombres de clientes, sino específicamente a lo que nosotros pues todavía no conocíamos y entendíamos que era una taxonomía, que no era más que llegar a una categorización de nuestros proyectos, de los proyectos que le habíamos financiado a los clientes. Esa categorización la hicimos a través de una búsqueda de palabras claves que uno decía, pero a mí cómo no se me ocurrió esto antes. Pues la verdad no se nos había ocurrido, entendimos cuál era esa taxonomía que tenía CBI, porque ya ellos habían desarrollado una taxonomía que venía funcionando a nivel internacional, entender esa taxonomía a nivel internacional, cómo se hablaba a nivel latinoamericano, entender a nivel Latinoamérica que existía, y ahí fue cuando vimos que había como cierta similitud en Latinoamérica con proyectos que tuvieran impacto desde el punto de vista de energía, en el tema de transporte y en el tema de suelos. Y como con ese marco de referencia empezamos nuevamente a hacer esa búsqueda de nuestros proyectos, de las carteras, de lo que ya teníamos con clientes y de nuestro ADN, porque en esto uno tampoco puede salir a inventarse la rueda de la noche a la mañana, sino que en realidad pues tiene que ir llevando todo este movimiento y todo este camino hacia la sostenibilidad dentro de lo que es el ADN de la institución. En ese orden de ideas pues llegamos a 8 categorías que identificaban y se relacionaban con esa estrategia del banco, que aparte de eso, pues hicimos como una diferenciación entre, bueno, de estas categorías que ya tiene CBI dentro de esta taxonomía que ya tiene, cuáles efectivamente se relacionan 100% o que cumpliría al 100% las condiciones, cuáles de esas pues probablemente no cumplen al 100%, pero con una información adicional yo podría llegar a una certificación, cuáles de esos proyectos que identificamos dentro de esas categorías pues requieren información adicional y que probablemente me van a llevar a esa categoría que se acople, pero que no necesariamente me lleve a la certificación, porque la certificación pues ya de CBI lo que generaba era una categorización con una serie de métricas ya muy estandarizadas y que era también como la inquietud que teníamos en ese momento, hasta donde yo logro identificar mis categorías, cumplo con todos los preceptos pues internacionales y me adapto no solamente a lo que hacen mis clientes locales, sino a lo que era internamente esa huella y ese ADN del banco. Con esto en mente, pues pasamos ya, una vez teníamos como que esas categorías previamente identificadas, a armar lo que llamamos nosotros nuestro marco de bonos verdes. Importante mencionar que cuando nosotros pues salimos con esta emisión, pues todavía no teníamos el marco regulatorio que hoy en día tenemos en Colombia, y nosotros lo que hicimos fue bajo un programa de emisión y colocación de bonos que estaba aprobado por la superintendencia, en donde ya habíamos contemplado estas categorías de bonos temáticos, pues lo que decíamos era que paralelamente íbamos a manejar un marco para cada una de las diferentes emisiones. Ese marco se armó dentro de los principios de los bonos verdes del IGMA, y esos principios pues contemplan 4 aspectos. El primero es el uso de fondos, y todo esto creo que es importante también mencionarlo, que para lograrlo se requirió de una coordinación de varias áreas del banco, de entrar en ese gobierno y poder en realidad todos respirar este ambiente verde para lograr al final del día tener nuestra emisión. Entonces, en lo que tenía que ver con uso de fondos, el apoyo fue muy importante desde el área técnica del banco, donde están nuestros ingenieros ambientales, poder nuevamente aterrizar esas categorías que habíamos entendido, cuáles proyectos teníamos, cómo determinábamos si eran elegibles o no, cuáles eran los beneficios ambientales que esos proyectos estaban generando para luego poder tener unas métricas. Luego, en la parte de selección y evaluación de proyectos verdes, que también es uno de los principios del IGMA para emitir este tipo de bonos, pues teníamos que tener un lineamiento en la selección y en la evaluación de los proyectos. Se creó un comité interno que es el responsable para evaluar de esos proyectos que de alguna manera cumplen con las categorías o cumplen con esas características de elegibilidad, cuáles de esos proyectos podían ser parte o no de nuestra misión, qué criterios íbamos a utilizar, qué metodologías nuevamente se iban a utilizar para seleccionar y para evaluar esos proyectos. Luego, la tercera parte
que también era importante definir dentro de nuestro marco era, listo, ya yo tengo mis categorías elegibles, sé cómo los voy a seleccionar, pero en la tercera parte también que debíamos dejar plasmado cómo íbamos a gestionar esos recursos una vez saliéramos al mercado. En esta parte, pues un trabajo muy coordinado con la gerencia de tesorería o con el área de tesorería del banco que maneja pues toda la liquidez, cuáles eran esos lineamientos para asignar y usar efectivamente esos recursos, qué tanto iba a salir de proyectos ya en nuestro portafolio, es decir, qué tanto íbamos a tener refinanciación y cómo íbamos a empezar a acomodar los nuevos proyectos que iban entrando nuevamente dentro de esa línea que ya habíamos creado internamente en el banco, esa financiación de proyectos con alto impacto ambiental, pues también cómo íbamos a ir haciendo esa marcación para el día de mañana, pues poder tener esa transparencia ante terceros, auditores, ante nuestros mismos inversionistas y esa verificación de esos procesos internos, porque nuevamente esos recursos que se obtienen de esa emisión de bonos, pues deben tener una vigilancia, un seguimiento para garantizarle a los inversionistas que están siendo depositados en los proyectos o en las alternativas que se definen en ese marco de bonos verdes, que serían las utilizadas en el momento en que no se logre o que no hayamos llegado al 100% de la colocación de los recursos en proyectos elegibles correspondiente pues a esa emisión que se tenga. Y ya la última parte que también se contempla dentro de esos principios de los bonos verdes es la presentación de informes. Ahí pues ya es cada cuánto se van a presentar, qué tipo de verificación van a tener esos reportes, cómo se va a hacer esa gestión de indicadores, y todo esto lo armamos, como bien lo menciono, en nuestro marco de bonos verdes, que se puede consultar en la página del Banco de Bogotá. Una vez teníamos nuestro marco de bonos verdes, pues ya entrando un poquito más en detalle en esa categoría o en esa taxonomía que trabajamos en el banco, pues inicialmente hablábamos como que de esos sectores que ya habíamos identificado eran comunes en Latinoamérica. Entonces aquí tenemos dos de esos sectores efectivamente entran a ser parte de nuestras 8 categorías, y son energía renovable y eficiencia energética. Entender detrás de esa energía renovable qué proyectos teníamos: solar, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica, en eficiencia energética también cuáles eran esos proyectos que nuestros clientes y que los empresas colombianas buscaban financiación. Luego, ¿a qué nos fuimos? A transporte. Entonces, en transporte también encontramos esa coincidencia con lo que se veía en Latinoamérica, y aquí pues vemos todo lo que son vehículos tanto eléctricos como híbridos, todo lo que tiene que ver con renovación de flota, sobre todo para transporte pues urbano y transporte público. Y el último punto, pues el uso de suelos, pues también lo encontramos coincidente con lo que ya veíamos en esas categorías que se repetían a nivel Latinoamérica. Entonces ahí teníamos pues todo lo que tiene que ver con agricultura sostenible, actividades de cría de animales y conservación de la biodiversidad. Otros sectores pues tal vez no tenían como esa coincidencia, pero sí los veíamos en otros países de Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos, hay un poco todo este tema también de la economía circular, construcciones verdes, infraestructura sostenible, que están muy asociados también. Final del día, en infraestructura sostenible lo que tenemos también como muy asociado con transporte son todas esas ciclorrutas que se vienen haciendo, todo el tema de desarrollo urbano. Y en construcción verde sí ya nos vamos un poco más a esas construcciones que tienen esas certificaciones que también se hablaban, como con la regulación local. Y finalmente todo lo que tiene que ver con tratamiento de aguas, que también lo encontramos como un sector en el que de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista de nuestra relación con clientes institucionales y de gobierno, estábamos viendo demanda de recursos. Entonces, con este telón de fondo, nuevamente ese marco de bonos verdes y esta identificación de los proyectos que veníamos financiando y en donde además entendíamos que estaba nuestra necesidad hacia el futuro, pues ya tuvimos esa taxonomía del banco, que al compararla con lo que luego sale con la taxonomía de la Superintendencia Financiera, digamos que nosotros teníamos unos criterios de selección dentro de ese marco muy específicos, mientras que esa taxonomía que vemos ya luego de la Superintendencia va con unos filtros de selección y unos criterios de elegibilidad pues que están definidos en esos documentos técnicos.
Nuestra taxonomía en el banco pues va con unas categorías nuevamente que decíamos que estábamos buscando alinear con esa cartera, con los proyectos que ya habíamos financiado y con los objetivos ambientales del banco. En esa taxonomía de la superintendencia lo que vemos un enfoque más hacia sectores relevantes para la economía. Yo diría que va más a lo general y nosotros ya un poco más enfocados a lo específico del tipo de clientes que manejamos. En la taxonomía del banco pues tenemos esa alineación con esos estándares internacionales aterrizados dentro de la legislación local, porque nuevamente partimos de lo que tenía CBI y entendimos que había en Latinoamérica, y ya la Super pues va a un estudio de un caso colombiano con sectores nuevamente agropecuarios, forestería y ganadería, que se hizo pues junto con estos expertos locales. Y ya en esos indicadores por categoría nosotros lo hacemos de acuerdo con una metodología también internacional, y luego pues ya llega la Super con esos indicadores atados a esos sectores y desarrollados por los expertos. ¿Cómo nos fue en esa primera emisión? Y yo no me voy a concentrar como en todos los puntos. Yo creo que lo primero, pues nos fuimos con un monto relativamente, pues un benchmark size para este mercado, 300.000 millones de pesos, pero una emisión realmente pequeña que al mismo tiempo nos iba a permitir ir entendiendo cómo íbamos a ver la dinámica de colocación de esta cartera en el banco. Nuevamente teníamos proyectos, ya los habíamos entendido, ya habíamos visto, pero no sabíamos cómo iba a ser la dinámica hacia adelante, pues para poder completar ese porcentaje entre proyectos refinanciados porque ya estaban y los proyectos nuevos que iban a entrar en nuestro portafolio. En ese momento, pues obviamente lo que definimos es que el 100% de los recursos obtenidos en esa emisión van a ser utilizados para financiar o refinanciar parcialmente nuestros proyectos verdes elegibles en esas categorías que ya vimos. Nos vamos con plazos de 3 a 5 años que internacionalmente podrían verse cortos porque también como que la visual es estos proyectos generalmente son a plazo, pero nuevamente estábamos arrancando, estábamos entendiendo cómo iba a ser esa dinámica de nuestra cartera y por eso pues como que esta selección de plazos que también se acoplaba mucho más a lo que ya teníamos como vidas medias y esas posibilidades de prepago que sabemos que existen en nuestro país. Y en cuanto a las tasas, la verdad es que aquí como que la gran pregunta siempre fue, ¿existe lo que el mercado internacional conoce como el greening? Es decir, ¿existe un beneficio en tasa por este tipo de bonos? Y nosotros pues encontramos que entre 5 y 10 básicos cuando lo vemos contra lo que estaban operando los bonos locales, cuando lo vemos contra las emisiones pues de gobierno, y aparte de eso pues todo el tema de la demanda, también encontramos una muy buena demanda, no solo del sector institucional, sino también una demanda importante por parte del sector real y de personas naturales, que creemos que sí fue muy importante también para lograr los precios que obtuvimos. Y ya finalmente, pues ya lo que tenemos es nuestro reporte de uso de fondos. Nosotros pues ya tenemos un año, logramos colocar pues tenemos 14 clientes con esas categorías que ya habíamos mencionado, proyectos en un total de 300.000 millones de pesos, y esto pues dividido entre 72% proyectos ya refinanciados y nuevas financiaciones y proyectos que han venido ingresando en nuestro portafolio en un 27%, y pues también es importante mencionar que todo este proceso nos llevó pues a un reconocimiento por parte de Global Finance, en donde nuestra emisión de bonos verdes pues fue reconocida a nivel de Latinoamérica en los premios Sustainable Finance Awards. Esto era lo que teníamos por comentarles por parte del Banco de Bogotá. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, Rosemary, mil gracias. Creo que Rosemary les dio una visión muy clara de qué implica para un banco esta emisión, de cómo hicieron su tarea, cómo les fue, qué tenían que hacer, cuáles eran los pasos desde el punto de vista del sector privado, con excelentes resultados. Entonces, Rosemary, muchísimas gracias. Ahora, interesante oír a Camila desde el lado de la Nación, porque con la emisión del bono verde soberano, ¿sí? Segundo país en Latinoamérica que lo hace. Entonces, Camila, ahora cuéntanos de tu lado cómo fue el tema y todo ese trabajo, porque fue un trabajo de varios años, un esfuerzo bien grande para esta emisión. Entonces, le cedo la palabra a Camila. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Mauricio, Yolanda, a CFA por la invitación, y un gusto compartirlo con Rosemary y Mariana, que hacen parte también del panel. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Yolanda, si la ven?
Sí, yo lo estoy viendo. Sí, perfecto. Señor. Listo, entonces la idea sería contarles un poco de la experiencia de los bonos verdes soberanos de la nación. En este caso me parece muy interesante ver la parte de Bogotá. Vamos a ver lo mismo, pero desde el lado soberano. La idea es contarles sobre el marco de referencia de bonos verdes, también un poco sobre la publicación de la opinión de segundas partes, nuestro portafolio y finalmente los resultados de la primera emisión de bonos verdes que tenemos. Que se hicieron. Entonces, para arrancar un poco tal vez en el contexto, para nosotros como emisores soberanos, ¿qué fue muy importante? Dentro de una estrategia, si miramos no solo los bonos verdes como bonos verdes, sino también dentro de una estrategia más de ASG, el gobierno decidió iniciar en el tema de la deuda pública, es decir, decidimos arrancar por el tema ambiental. ¿Por qué? Porque tal vez es el lugar donde necesitamos inversión de forma importante para cumplir con nuestros compromisos como país. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Dijimos, ok, esto no tiene que ser solo una política de un gobierno, tiene que ser una política de Estado, algo a largo plazo, y por eso decidimos incorporarlo dentro de la ley de endeudamiento del gobierno. Ahí incluimos un artículo donde dice que la emisión de los bonos verdes soberanos, bien sea ambientales, sociales, sostenibles o cualquier otra naturaleza, un bono temático, debe tener su marco de referencia. Y vamos a ver más adelante por qué ese marco de referencia es muy importante. Entonces lo institucionalizamos y posteriormente publicamos nuestro marco de referencia, nuestro portafolio de proyectos y la opinión de segundas partes. Entonces también se encuentra incorporado en nuestro plan financiero, que es un poco lo que mostrábamos acá. Aquí que tenemos, y es la alineación. Si hay algo importante dentro de un marco de referencia, y sobre todo cuando hablamos de un marco de referencia soberano, de bonos verdes soberanos, es que esté alineado con las políticas y compromisos del país en temas ambientales, en este caso. Entonces, ¿cuáles son esos temas principales en Colombia? Por supuesto, el Acuerdo de París y la NDC correspondiente, es decir, que esté muy alineado lo que planteamos en ese marco de referencia y nuestro portafolio de proyectos con nuestras metas a nivel internacional, pero también con las leyes y normatividades locales que tenemos, como la Ley de Cambio Climático y también nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, en Colombia no solo existe esta alineación con estas políticas, sino que también el país tiene otras políticas relevantes y leyes que han salido en los últimos años relacionadas con cambio climático. Dentro de esas tenemos la Ley de Delitos Ambientales, que no me voy a detener mucho en el interés del tiempo, pero esto también es importante para contribuir en efecto al objetivo que se busca, y es un compromiso con el medio ambiente, no solo en mitigación en este caso, sino también en adaptación. Tenemos también la ley de transición energética, que precisamente nos llevará a que nuestra matriz sea más limpia, que es un tema importante, y la de transporte limpio, dentro de las que nos gustaría resaltar. Ahora, entrando ya en el marco de referencia muy similar a lo que nos presentaba Rosemary, pues aquí vemos siempre los principios de bonos verdes de ICMA, entonces tendremos que tener en cuenta siempre uso de los recursos, proceso de evaluación y selección, gestión de los recursos informes y reportes. En nuestro caso, uso de los recursos, y aquí la diferencia pública y privada se vuelve relevante, es, bueno, dijimos, ¿qué hay que revisar? ¿Qué tenemos que revisar? El presupuesto general de la nación. Entonces, empezando a revisar ese presupuesto, dijimos, bueno, tenemos el presupuesto de funcionamiento y el de inversión. Decidimos iniciar por nuestro presupuesto de inversión y por eso el portafolio de proyectos verdes que tiene hoy el Bono Verde Soberano está enfocado en inversión, en el presupuesto de inversión, e incluye precisamente esos gastos que ya les voy a explicar cómo los clasificamos y cómo hicimos la selección de ese portafolio. ¿Por qué el presupuesto de inversión? Me preguntarán ustedes, y es algo que vimos dentro del proceso, y es que los bonos verdes y cualquier bono temático debe tener la posibilidad y debe ser capaz de reportar indicadores a los inversionistas. En el caso de Colombia, el presupuesto de inversión tiene varios indicadores que se reportan y se consolidan con el Departamento de Planeación Nacional, que nos permiten precisamente hacer ese seguimiento de transparencia que es muy relevante en los bonos temáticos.
Nuestro proceso de evaluación y selección, por supuesto, el Ministerio de Hacienda no podría hacer esto solo, requirió una interacción importante y el apoyo continuo del Departamento Nacional de Planeación, así como de otros ministerios y entidades, dentro de estos el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, que nos permitió revisar el presupuesto de inversión, mirarlo con los expertos sectoriales, revisar uno a uno los proyectos, mirar que cumplieran con nuestros compromisos como país, también con los ODS, y así ir llegando poco a poco a nuestro portafolio de proyectos verdes. ¿Cuáles fueron esos criterios de selección? Entonces aquí vemos uno, pues que cumpla con unos criterios ambientales muy importantes: mitigación, adaptación, conservación de la biodiversidad muy relevante en Colombia, prevención y control de la contaminación, conservación y manejo de los recursos naturales, también que estén alineados con nuestros objetivos de desarrollo sostenibles. En el tema ambiental se resaltan los que ven aquí en la pantalla, y un tema importante es hacia futuro, que esté alineado también con la taxonomía que se está construyendo desde el sector público y privado, pues también con el apoyo de la Superintendencia Financiera, el DNP, Ambiente. Entonces la idea es que a futuro también se cuente en el marco de referencia de bonos verdes con esa taxonomía. En ese proceso de selección de los proyectos encontramos también 8 categorías, muy similares a las que habían encontrado otros países, pero en nuestro caso cobra una especial relevancia el tema de agua y el tema de manejo de suelo y biodiversidad, por las especificaciones de cada país. En Colombia, pues esto se vuelven temas muy, muy relevantes. En reportes siempre pues van a haber dos tipos de reportes, que generalmente el emisor los presenta en uno solo. Vamos a encontrar el reporte de colocación y asociación, pero también el de resultados de impacto. En los dos casos es importante poder contar y hacer esa presentación de resultados hacia los inversionistas. Posteriormente pasamos también por nuestra opinión de segundas partes. En el caso de Colombia, contamos durante todo este proceso con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, del BID y el Banco Mundial, para el desarrollo primero del portafolio de proyectos y después este proceso de opinión de segundas partes, que si bien uno diría, bueno, ya tengo el marco de referencia, pero ese marco de referencia tiene que ser revisado y validado por un tercero independiente, que nos diga si en efecto nuestro marco está alineado con los principios de bonos verdes, que en el caso colombiano pues en efecto está alineado, si tiene coherencia, que es la primera parte que yo les contaba, con las políticas y los compromisos del país en temas de sostenibilidad, y también ya más específico sobre el portafolio y sobre los bonos, la contribución a la sostenibilidad que harían o que hace ese portafolio y los bonos verdes. En nuestro caso, logramos que ese sea robusto, es decir, de una escala de 1 a 4, que sea 3, y el desempeño ambiental, social y de gobernanza del emisor, que también ahí tenemos una calificación de 4. Eso sobre la opinión de segundas partes. Ahora, pasando ya al tema de la emisión. Entonces, en la emisión de los bonos verdes que hicimos ya en las 2 subastas, hicimos una perdón, aquí está la fecha del vencimiento del bono, pero las 2 subastas fueron en octubre y en noviembre. Hicimos nuestro bono bajo algo muy, muy importante, que fue tomar como referencia la experiencia de otros países, y fue el primer bono soberano en moneda local, yo creo que en mercados emergentes en general. ¿Por qué tomamos la decisión de hacerlo en los mercados locales y no en los mercados internacionales como le hicieron la mayor parte de emisores? Porque además de construir nuestra curva de bonos verdes y contribuir a la sostenibilidad, queremos crear y promover la creación del mercado de bonos verdes en Colombia. Si bien ya existen varias emisiones por parte de empresas del sector privado, los bancos, queremos que ese mercado siga creciendo y sea importante en Colombia. Entonces nos fuimos por el mercado local. Al hacer esta emisión en el mercado local, también decidimos hacerla mirando ahí la experiencia de Alemania con el diseño de los bonos gemelos, que en Alemania se hizo por primera vez como los Twin Bonds. Nosotros hicimos los bonos gemelos. ¿Y en qué consiste esto? En simplemente contar con una referencia igual de los bonos convencionales y los bonos verdes. En el caso de nuestra primera subasta, que fue en el mes de octubre,
pues logramos colocar nuestra primera subasta. Esta tuvo un bid to cover importante de 4.6 veces y el monto inicial eran 500.000 millones de pesos y finalmente, gracias a las cláusulas de sobreadjudicación, creció hasta 750.000 millones y logró, si lo comparamos frente a su bono gemelo en el mercado, o en su bono convencional, en el mercado secundario, vemos que sí había una diferencia, o lo que se conoce también como greenium, de 7 puntos básicos el día de la subasta. Posteriormente hicimos nuestra segunda subasta y ahí vimos también un greenium importante cuando la comparamos con el mismo bono gemelo. Es decir, lo que hicimos fue primero, en la primera subasta hicimos la como tal y después lo que hicimos fue reabrir ese mismo título, como normalmente lo hacemos con los TES, a través de nuestro programa de creadores de mercados, y ahí hemos visto que sí existe un greenium entre los dos títulos. Aquí del lado izquierdo vemos también el portafolio de proyectos, verdes, que vemos cómo está distribuido entre 6 sectores. Si bien nuestro marco de referencia tiene 8 sectores, el portafolio inicial se encuentra distribuido en 6 categorías. Vemos ahí la relevancia de gestión del agua en el caso colombiano, transporte y todo el tema de biodiversidad, que también es muy relevante. Eso del lado del portafolio de proyectos y los resultados de nuestra primera emisión, pues la verdad fue una experiencia muy importante porque para nosotros el trabajo de 2 años se vio reflejado en precisamente esta colocación, que lo que les cuento para nosotros busca contribuir también al desarrollo y con que este mercado siga creciendo en Colombia. Sobre la base inversionista, que es una pregunta usual. Estos instrumentos también buscan precisamente diversificar esa base de inversionistas, que también nosotros vimos en el caso soberano, vimos también una mayor participación de extranjeros, y la idea precisamente es que busca que más inversores dedicados a estos fondos entren también a nuestras curvas de referencia, y esto no solo para el tema soberano, sino también para la parte privada y la banca. Acá vemos el caso alemán, simplemente como referencia, pues que vemos que sí ha tenido un greenium importante en sus colocaciones. Nuestra intención es seguir con este tipo de productos, seguir con el tema de los bonos verdes y empezar a ver también la parte sostenible, es decir, también la parte social y sostenible, pues porque no solo busca como tal el desarrollo del mercado financiero, sino que tiene un objetivo más grande, que es contribuir a la sostenibilidad del país. Con eso, Yolanda, vuelvo contigo. Bueno, Camila, buenísimo, interesantísimo ver que se logró el greenium, que es bien importante, y creo que con eso tuvimos la visión del sector privado, la visión del sector público. Excelente saber que esto va para más emisiones sociales, temas sostenibles y realmente contribuir a Colombia. Entonces, ahora voy a pasarle la palabra a Mariana para que nos cuente la estrategia de la superfinanciera, porque pues todas estas emisiones, Bogotá arrancó sin tener una taxonomía de Colombia, ¿sí? Ya hay una versión, Mariana les va a contar, ya obviamente Hacienda pues es parte de esta taxonomía, entonces ya el bono verde de Colombia está más alineado a lo que iba a ser la taxonomía de Colombia, pero muy importante conocer cómo el regulador tiene una estrategia con respecto a esto, y cómo eso se ha desarrollado y todo el impulso que se le ha dado y el impulso de hacer esto para Colombia. Mariana, te cedo la palabra. Gracias, Yolanda. A ver cómo... Camila, para yo compartir, yo tengo una presentación también corta, pero sigo viendo la pantalla de Camila. Creo que si le das encima, Mari, porque no sé, ya ¿Sí? me dice Ok. que lo dejé de compartir, te dice que... Me dice, ver opciones, solicitar control, ya. Ya. Entonces creo que ahora se va a compartir. Dios mío.
no me sale la opción. Ya, ahora sí. Ya, sí, yo creo. Ahora sí me sale. Bueno. Perfecto. ¿Le están viendo la presentación? Sí, ahora sí, yo lo estoy viendo. Listo. Entonces, bueno, yo también voy a tratar de ser breve y contarles un poquito lo que viene haciendo la Superintendencia Financiera. Revisando, digamos, los antecedentes de por qué la Superintendencia empieza a trabajar esto, en realidad empieza en el 2018, un poquito más tarde de lo que venía avanzando el mercado a través y el sector, la banca en específico a través del Protocolo Verde. Nosotros empezamos en 2018 incorporando lo que en su momento se llamó las finanzas verdes dentro de la planeación estratégica de la Superintendencia. En esa planeación se decide priorizar un poco, o se decide en tratar de entender cómo la superintendencia podría abordar las finanzas verdes, tratando principalmente de responder al crecimiento que habíamos visto en estas emisiones temáticas, especialmente las denominadas verdes, pero también ya veíamos un crecimiento de las sociales y sostenibles. Entonces, en ese sentido, la superintendencia incluye este tema en su planeación y decide entender cómo nosotros podemos apoyar el crecimiento de esa industria y que estas emisiones de alguna manera contribuyan a la profesionalización del mercado de capitales colombiano. Entonces, en ese sentido, en 2018, la superintendencia, a finales de 2018, la superintendencia toma la decisión de lanzar una encuesta de riesgos y oportunidades del cambio climático de asuntos ambientales para ser respondida por las entidades vigiladas por la superintendencia. Los resultados de esa encuesta, sumado digamos, al conocimiento o al entendimiento que empezamos a obtener a través de nuestro ingreso a diferentes redes internacionales, como es el Sustainable Banking Network de la IFC y la red de bancos centrales y supervisores financieros NGFS. La superintendencia diseña una estrategia que busca justamente promover que los asuntos ASG o los asuntos de sostenibilidad o que la sostenibilidad sea incorporada dentro del ADN del sistema financiero, principalmente a través de dos, digamos, objetivos principales. Primero, pues que las entidades aprovechen las oportunidades derivadas de una transición a una economía baja en carbono, mucho más sostenible e inclusiva, y ahí pues también facilitando y reorientando o movilizando capital hacia esos proyectos que contribuyen de manera sustancial al logro de esos compromisos y esos objetivos que tenemos como país, pero también promoviendo o fortaleciendo la gestión de riesgos por parte de las entidades vigiladas, no buscando que además de los riesgos financieros tradicionales empezaran a incorporar, a identificar, medir, gestionar los riesgos ASG y en específico los climáticos en sus procesos, ¿no?, de toma de decisiones. Entonces, para lograr estos dos objetivos, la superintendencia identifica una serie digamos, de iniciativas o acciones que nosotros consideramos que eran como esos bloques básicos o esas iniciativas mínimas necesarias para contar con un sistema financiero mucho más sostenible. Entonces, una de esas iniciativas en las que me voy a enfocar el día de hoy es claramente la taxonomía, ya la han mencionado tanto Rosemary como Camila, a quienes saludo, no la saludé al principio, un placer estar acá con ustedes. Después, el otro frente de trabajo tenía que ver con la promoción de innovación de productos financieros que movilizaran justamente, que facilitaran la movilización de recursos. Claramente empezamos con bonos verdes, pero la idea es seguir contribuyendo, digamos, a crear marcos que faciliten el desarrollo de esta industria de manera organizada e íntegra. Y en ese sentido, pues, lo primero que nosotros hicimos fue sacar una guía de bonos verdes, una guía de buenas prácticas. Y además de la guía, sacamos la primera circular de bonos verdes. Tanto la guía como la circular están estructuradas, como bien lo mencionaron Camila y Rosemary, alrededor de los 4 principios del ICMA. Esto es lo que hacíamos con la guía y específicamente fue generar una serie de recomendaciones para emisores, yo creería que principalmente para nuevos emisores, frente a cómo en el contexto colombiano se daba cumplimiento a sus principios del ICMA, que pues de alguna manera son los que revisan los participantes de los mercados y los inversionistas que de alguna manera buscan este tipo de instrumentos. Dábamos también una serie de recomendaciones frente a las expectativas que, si bien no estaban de manera detallada en la guía o en los principios del ICMA, sabíamos de la experiencia, digamos, que ya conocíamos de las discusiones que tuvimos con emisores,
qué estaban demandando, qué estaban esperando estos inversionistas internacionales. En la circular, o digamos esta guía fue complementada con una circular. En la circular solamente nos enfocamos en aquellas obligaciones o en esas instrucciones que estábamos impartiendo a los emisores de este tipo de instrumentos frente a la información que debían incluir en el prospecto. De nuevo, esta circular también se estructuró a través de los 4 principios de Lima, y en cada uno de los principios establecimos la información mínima que debería contener ese prospecto para dar mucha mayor claridad y de alguna manera mantener el estándar que veníamos viendo en Colombia frente a la implementación de los principios de Lima en este tipo de colocaciones. El tercer frente de trabajo, o el tercer bloque que veíamos, y tiene que ver mucho con la heterogeneidad que encontramos, en el mercado. Cuando hicimos la encuesta veíamos un sector, una banca mucho más avanzada que los inversionistas institucionales, los administradores de fondos de pensiones, las compañías de seguros desde su rol de inversionista. Veíamos que estaban mucho más rezagados en la integración de los asuntos ASG en sus procesos de decisiones. Entonces empezamos a trabajar con ellos, o priorizamos un trabajo con ellos en estos primeros 2 años, justamente para nivelar la cancha con las diferentes industrias, homogenizar un poquito prácticas, o más allá que prácticas, conocimientos, y empezamos a trabajar especialmente con las AFPs en unas guías de buenas prácticas, en unos principios de inversión que incluía la integración de asuntos ASG como uno de esos principios. Ahí establecimos una serie de buenas prácticas o prácticas mínimas que nosotros consideramos, en donde los asuntos ASG fueron pues un elemento transversal en las guías. Fueron 2 guías. La primera fue unos principios de inversión en fondos de capital privado, pues por parte de las AFPs, perdón, y la segunda guía tuvo que ver más con inversiones tradicionales. Es mucho más amplio el documento. Y una vez se concluyó este proceso de construcción de guía, que fue completamente participativo. Participamos con las AFPs, en las que nosotros traíamos una serie de intervenciones de terceros expertos. Ellos también, las vigiladas, nos presentaban su gestión, y sobre eso se construyeron esas guías. Lo más importante, digamos, de esas guías, yo creería que fue el diálogo, porque ahí se construyó de manera conjunta conocimiento y capacidades en el mercado local. Además de estas guías, o una vez se terminaron estas guías, al igual que con la guía de bonos verdes, se implementaron una serie de circulares o de regulación. Específicamente se emitieron la resolución 07 de este año y la resolución 08. La 07 es en aquella a través de la cual se modificó el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorios, y ahí se incluyó o se especificó la necesidad que la política de inversión considerara a los asuntos ASG como factores de riesgos, y que estos deberían verse reflejados tanto en su política de inversión como en su estructura organizacional. Esto es para los fondos de pensiones obligatorios. También se creó una serie de disposiciones de acuerdo con el nivel de avance, digamos, de las compañías de seguros, unas disposiciones específicas para ellas frente a su política de inversión. Y en la circular 08, que ya tenía que ver con los fondos voluntarios de pensiones, ahí sí lo abrimos, digamos, ahí sí, por un lado, les decimos a los fondos de pensiones que continúen también en los fondos voluntarios de pensiones, incluyendo los asuntos ASG como factores de riesgo, pero además abrimos la puerta para que se desarrolle o se continúe el desarrollo de productos voluntarios con denominaciones ASG, fondos verdes, fondos sostenibles, fondos sociales para el desarrollo del país. Eso sí, solicitándoles una justificación clara frente a la denominación, y también una inclusión del desempeño frente a la denominación en la rendición de cuentas. La integración ASG no se puede dar sin información. Entonces otro bloque, digamos, básico en el desarrollo de un sistema financiero más sostenible era la creación o la promoción de mucha mejor datos de sostenibilidad o información sobre el desempeño en ASG por parte de los emisores en Colombia. Entonces, en ese sentido, y en línea con las discusiones que están teniendo nuestros pares a nivel global, lanzamos el mes pasado el proyecto de circular externa, a través de las cuales se imparte, digamos, el régimen de divulgación ASG. Aquí de nuevo lo que quisimos con la norma fue pavimentar el camino para lo que sabemos que se vienen las discusiones globales, específicamente IOSCO y IFRS, y ahí establecimos, a esta circular le aplicamos un criterio de proporcionalidad, donde a los emisores más grandes les pedimos que divulguen en línea con TCFD para asuntos climáticos y SASC. Como ustedes bien saben, o si algunos de ustedes están siguiendo, digamos, estas noticias, eso son de alguna manera, IFRS está
ya se promulgó frente a su rol homogenizador de los estándares de divulgación de estos asuntos, con foco en el inversionista, donde van a empezar con el alcance climático y se van a basar de la estructura de TCFD para la generación de ese marco internacional o ese marco global de revelación de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, pues nosotros quisimos empezar a pavimentar el camino local y creamos tenemos el proyecto de circular externo donde establecemos esas disposiciones alrededor de estos dos marcos que son al fin y al cabo los que están más orientados y enfocados en las necesidades de los inversionistas. Y finalmente decidimos también probar con lo que tenía que ser con nuestras herramientas como supervisores. Como ustedes bien saben, los supervisores alrededor del mundo tenemos parte de nuestros esquemas o herramientas de supervisión son los análisis, las pruebas de estrés o los stress test. Nosotros decidimos empezar a explorar con estas pruebas y este año lanzamos los primeros resultados de dos de los análisis que hicimos. El primero fue frente a los portafolios de pensiones obligatorias. Ahí hicimos un análisis de los portafolios con el apoyo de Today Risk Investing Initiative, que tan alineados esos portafolios están a los 2 grados centígrados. Y el segundo ejercicio, que es el más completo, fue un ejercicio que hicimos con el apoyo del Banco Mundial, en el que hicimos un análisis de vulnerabilidad de la banca frente a los riesgos físicos y de transición. En los riesgos físicos nos enfocamos en las inundaciones, en los riesgos de transición nos enfocamos en la inclusión o en la... Sí, en la, digamos, diseño e implementación de políticas climáticas abruptas para Colombia. Y esos resultados fueron revelados la semana pasada o hace 2 semanas por parte de la Superintendencia del Banco Mundial. Específicamente, creo que me toma mucho tiempo, pero específicamente frente a taxonomía, ¿por qué la Superintendencia decide apoyar el desarrollo de una taxonomía local y aliarse, como bien lo dijo Camila, con otros actores del gobierno nacional, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DANA y el Departamento Nacional de Planeación? Primero, porque reconocemos el rol que tiene el sector financiero para reorientar flujos, como bien les mencioné, es parte de nuestros grandes objetivos al empezar a desarrollar esta estrategia. Y como muchos de ustedes saben, pues los recursos públicos no son suficientes para lograr las metas acordadas en el Acuerdo de París. Segundo, porque sabemos, y esto fue un resultado de la encuesta de riesgos y oportunidades, muchos de las entidades vigiladas que son los principales emisores de este tipo de instrumentos, de alguna manera manifestaron que una barrera para aprovechar estas oportunidades tenía que ver con la falta de un sistema de identificación que hablara el lenguaje, digamos, del sistema financiero. El tercero tiene que ver con un riesgo que todos conocemos muy bien, que es el riesgo del greenwashing. Queríamos mantener un mercado de capitales íntegro, que fuera atractivo para esos inversionistas internacionales, como bien lo mencionó Camila, y también nos lo ha dicho los emisores que nosotros vigilamos. Parte de los beneficios de tener este tipo de emisiones es justamente la diversificación de la base de inversionistas para lograr ese beneficio. Yo creo que hay que contar con un sistema financiero, asegurar una integridad del sistema financiero, especialmente frente a lo verde, y ahí consideramos que el rol de la taxonomía se vuelve central. Y pues por último, y eso también tiene que ver como con objetivos que buscamos desde la superintendencia, en general desde el gobierno nacional, pues es el desarrollo de mercado de capitales, ¿no? Consideramos que al tener taxonomías que no reflejaran, taxonomías de referencia que no reflejaran las políticas, procesos, objetivos ambientales locales, esto podría incurrir sí, podría contraer algo el mercado o podría evitar un desarrollo de este mercado financiero verde. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, si bien acabo de contar la perspectiva de la superintendencia, asumiré que cada entidad, o asumo, y lo sé que es así, cada entidad tendrá sus propios, digamos, razones para quererlo desarrollar. En el caso específico de la superintendencia, teniendo en cuenta las razones que les acabo de mencionar anteriormente, decidimos apoyarnos del Comité de Gestión Financiera y crear una mesa de trabajo o apoyar la creación de una mesa de trabajo que está compuesta por las entidades que les mencioné para el desarrollo de una taxonomía. Para nosotros como superintendencia era extremadamente importante que existiera una sola taxonomía, que fuera una taxonomía de Colombia, y que contara con el respaldo de las entidades, digamos, a las autoridades relevantes para el diseño de este tipo de instrumentos. Sabíamos y reconocíamos que si bien no era el rol de la superintendencia crear y definir qué es verde y qué no es verde en Colombia, sabíamos que teníamos un rol central, neurálgico, en traducir esas políticas
o asegurar que esas políticas, programas, objetivos ambientales nacionales fueran traducidos al sector financiero y al sector privado, ¿no? Entonces, apoyamos la creación de una mesa institucional. A través de esa mesa institucional, además de definir los 12 pasos que les estamos presentando en esta diapositiva, se definen los responsables de su ejecución. Para 7 sectores queda responsable la Superintendencia Financiera para su ejecución, y para otros 3 sectores, o el sector de uso de suelo con sus 3 subsectores, queda encargado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Parte de nuevo del rol de esta mesa de taxonomía fue definir una serie de pasos. Nosotros definimos en el marco de esa mesa 12 pasos. Me voy a enfocar solamente en 2 temas que consideramos que son, o 2 pasos que consideramos que son centrales en este proceso. Primero es el gap análisis. Para la mayoría, digamos, de actividades para la mayoría de actividades y activos que están mapeados en la taxonomía verde de Colombia, o en ese primer borrador de taxonomía verde de Colombia que está en este momento consolidándose, fue la revisión de taxonomías internacionales. Si bien sabíamos que la taxonomía tenía que responder al contexto local, y por eso ven, por ejemplo, los sectores asociados a uso de suelo con unas particularidades únicas para Colombia, no están usando referencias internacionales, pero sabíamos que para algunos sectores sí podíamos usar unas referencias internacionales, y de alguna manera tenía que haber una interoperabilidad entre esas taxonomías. Entonces nos basamos en su desarrollo, o en el desarrollo de esa taxonomía, partiendo de un análisis de brechas, o un gap análisis que nos permitía identificar qué actividades o activos eran similares, qué actividades activos había que ajustar y cuáles había que desarrollar desde ceros. Eso por un lado. Por el otro, y otro paso fundamental en el desarrollo de la taxonomía, además de ese gap análisis, están las mesas técnicas con expertos. Nosotros sabíamos o reconocíamos desde la mesa que era muy importante que esto reflejara, digamos, un expertise técnico, y que se reflejara, que reflejara el contexto colombiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el diseño de la taxonomía, o para el ajuste, digamos, de la taxonomía, o por decirlo así, el refinamiento de ese gap análisis, decidimos hacer unas mesas técnicas donde invitamos a expertos del sector real, sector financiero, de la academia, representantes también de las carteras, o sea, de los ministerios, que participaron, digamos, dándole una revisión a esas actividades, activos que quedaron para los diferentes sectores priorizados, y también una revisión, y yo creo que lo más central y neurálgico de la taxonomía, pues justamente esos criterios de elegibilidad, de esos umbrales que se definen para definir cuándo una actividad o un activo es verde. Actualmente, ¿en qué nos encontramos? Simplemente para que lo tengan en cuenta, actualmente nos encontramos tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia dándole una revisada a los comentarios recibidos, con un periodo, además digamos, de la ejecución de esas mesas técnicas. Hubo un periodo de consulta al público en general. Estamos en este momento dando una revisada a esos comentarios para poder ajustar y tener una versión de la taxonomía lo antes posible. La meta inicial de nosotros, digamos, de los miembros, era tenerla antes de que se termine el año, pero en cualquier caso, pues lo más importante, y teniendo en cuenta el flujo importante que llegaron de comentarios, lo importante es poder responder a todas esas necesidades. Entonces ahí existe una posibilidad que se extienda hasta el próximo año, pero en la meta, digamos, actual sí está poderlo lanzar antes de que finalice el 2021. Me voy a enfocar en 2 aspectos esenciales en la creación y desarrollo de una taxonomía. Primero, y esto lo van a ver esto lo van a ver en las diferentes taxonomías alrededor del mundo, es para que una taxonomía, digamos, sea interoperable. Uno de los principios que se han empezado a identificar que son claves para el desarrollo de una taxonomía es el establecimiento de objetivos ambientales. Si bien no todas las actividades o activos contribuyen de manera sustancial a cada uno de estos objetivos, nosotros sí aplicamos un principio de no hacer daño significativo, es decir, cuando una actividad o un activo entra o es clasificada como verde, para que ésta sea considerada verde, no solamente tiene que contribuir de manera sustancial a un objetivo, al objetivo priorizado, ya les cuento cuáles priorizamos este año, sino que también nos debemos asegurar que no haya, o los usuarios de la taxonomía se deben asegurar que no haya, o que no incurra o que no cause un daño significativo en otros de los objetivos ambientales. Entonces, estos fueron los objetivos ambientales que se priorizaron para Colombia, fueron 7 objetivos. Para el diseño de esta primera versión de la taxonomía se priorizaron 3, es decir, los umbrales y los criterios de elegibilidad responden a 3 objetivos. Los umbrales se definen frente a esos objetivos son mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático y gestión del uso de suelo. Aquí algo muy, muy importante que se debe tener en cuenta, y esto es bien particular por haber incluido gestión del suelo como un objetivo, y es que existe, o reconocemos como taxonomía, que existe una interrelación
entre los diferentes objetivos ambientales. Claramente, la mitigación al cambio climático, por ejemplo, te aporta o contribuye a la prevención, a la protección y restauración de la diversidad. Una gestión del uso de suelo no puede ser sostenible si no tiene en cuenta principios de mitigación, los principios de adaptación, la conservación de la huella hídrica, la protección de la diversidad. Entonces reconocemos, si bien reconocemos que hay una interacción, en la mayoría de los casos tratamos de definir la contribución sustancial frente a esos objetivos, ¿no? ¿Qué actividades o qué activos o qué sectores económicos o cuál es el alcance, digamos, de esta taxonomía? ¿Qué actividades o qué sectores incluye esta primera versión de la taxonomía? Como les dije, nosotros estamos respondiendo a 3 objetivos, digamos, de manera explícita o a través de este principio de contribución sustancial. Entonces, el primero incluye 7 sectores de la economía, de los cuales 2 son sectores considerados sectores de apoyo. Ese primer documento, digamos, técnico, de alguna manera busca o identificó y priorizó esas actividades y activos que contribuyen de manera sustancial a la mitigación y adaptación al cambio climático. El segundo documento técnico es el que responde o el que define cómo ciertas actividades contribuyen a la gestión, digamos, sostenible del suelo, y esas 3 actividades y esos 3 sectores o subsectores que se identificaron ahí fueron ganadería, agricultura y forestería. A través, digamos, de estos documentos técnicos o en esos documentos técnicos es donde van a encontrar la definición, digamos, de cada sector, la definición de cada actividad priorizada dentro de ese sector y cómo esa actividad o bajo qué condiciones esa actividad contribuye a ese gran objetivo, digamos, ambiental priorizado para ese documento. Muy importante que tengan en cuenta, no quiere decir que varias cosas. Primero, no es una lista exhaustiva de cómo todas las actividades o activos de la economía contribuyen a esos 2 objetivos, es una lista de actividades priorizadas, o sea, las que más contribuyen o las que contribuyen de manera sustancial. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Segundo, que una actividad o un activo no esté en la taxonomía no quiere decir que sea café o que esté impactando negativamente el medio ambiente o algunos de sus objetivos, es simplemente que no contribuye de manera sustancial. Muy importante para la aplicación de la taxonomía, no me voy a demorar mucho porque siento que ya me robé mucho tiempo, pero lo primero es para definir esas actividades activas, nosotros aplicamos unos filtros, creo que he sido bastante reiterativa, pero esos filtros tienen que ver con la contribución sustancial, y la contribución sustancial se da de 2 maneras: la relevancia de esa actividad o activo para la economía, pero también qué tanto esa actividad o activo contribuye a las emisiones, al PAI de emisiones de Colombia, ¿no? O en el caso de las emisiones, en el caso de uso de suelo, qué tanto contribuye, qué tanto es necesaria para tener una gestión de suelo sostenible. De ahí, los usuarios de la taxonomía deben aplicar los criterios de elegibilidad y los requisitos de cumplimiento. Por criterios de elegibilidad me refiero a esos umbrales que estamos definiendo en la taxonomía, o sea, se deben asegurar que esa actividad de activo que se va a financiar, digamos, en el caso de los bonos, pues cumpla con esos requisitos y con esas características que estamos definiendo ahí, pero adicionalmente pedimos que se aseguren que cumplan con los requisitos de cumplimiento, que es la forma en la que nosotros implementamos ese principio de no hacer daños significativos, es decir, asegurarse que esa actividad, si bien está contribuyendo, por dar un ejemplo, a la mitigación del cambio climático, no esté incurriendo en digamos, en un impacto negativo importante frente, por ejemplo, a la huella hídrica o, por ejemplo, a la contaminación del aire. Desde la superintendencia, ¿cómo vemos? Y esto tiene que ver más con la implementación de la taxonomía por parte de la superintendencia. Entonces, acá vamos a volver un poquito. La taxonomía es un documento técnico, que claramente a ese documento se le va a crear una gobernanza o unas reglas para su actualización y para su actualización y para su gestión de administración. En cualquier caso, las diferentes entidades competentes pueden implementarla de diferentes maneras. En el caso de la superintendencia, que somos los encargados de la supervisión del sistema financiero y del mercado de capitales, identificamos unas fases para la implementación de la taxonomía. Lo primero es a través de unos pilotos que ya estamos coordinando a través de Asobancaria, queremos hacer otros con otros gremios. Lo segundo tiene que ver con los temas de regulación, como ustedes bien saben y como les mencioné, nosotros ya emitimos una circular de bonos verdes donde ya hacemos referencia a la taxonomía. El proyecto de circular externa sobre divulgación ASG por parte de emisores también hace referencia a la taxonomía. Y esperamos que cualquier tipo, digamos, de regulación que se venga en los próximos meses o años, que tenga que ver con productos financieros con algún tipo de denominación, pues haga referencia a la taxonomía.
Entonces, el segundo paso para nosotros sí tiene que ver con esa regulación, una regulación muy orientada al tema de transparencia del mercado y para evitar el greenwashing. Y una tercera fase tiene que ver ya con la supervisión. Al nosotros tener un sistema que nos permita comparar peras con peras, manzanas con manzanas, pues podemos integrar esto en diferentes esquemas de supervisión. Esto es mucho más en el mediano y largo plazo, pero para que tengan en cuenta cómo nosotros en la superintendencia vemos esta implementación. Ya para cerrar y volviendo a la estrategia de la superintendencia, la taxonomía es solamente un aspecto dentro de una estrategia mucho más amplia y general. Estos son, digamos, los siguientes pasos o lo que estamos viendo para estos próximos meses dentro de la superintendencia, próximos meses. Algunas de las actividades que ven ahí ya fueron implementadas, pero pues en beneficio del tiempo cierro acá la discusión y le paso el micrófono a Yolanda. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Interesantísimo ver esto de parte de la superintendencia, donde tenemos una estrategia. O sea, esto no son actividades puntuales, sino una estrategia clara y una hoja de ruta bastante clara de qué está buscando la superintendencia, y ha tenido unos avances interesantísimos y buenísimos durante estos 2 años. Entonces, de preguntas, bueno, yo tenía unas preguntas, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero por lo menos sí nos interesaría, Rosemary, ver, o sea, Banco Bogotá ya emitió su primer bono verde, se ha adaptado una cantidad de esto, ha adaptado sus carteras. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Vamos a tener un bono social? ¿Vamos a continuar con las emisiones de bonos verdes? ¿Qué está pensando el banco? Porque yo no creo que el banco se haya quedado ahí y no esté mirando. ¿Qué estamos pensando? No, yo creo que como ya lo mencioné, es un proceso evolutivo. Aquí como que lo otro, pues nosotros partimos de nuestro bono verde, de nuestro marco verde, pero es como evolucionar, y antes de salir a mercado, pues toca evolucionar hacia tener también pues un marco sostenible que contemple no solamente el punto de vista pues verde o ambiental, sino también el social. Entonces por ahí es como donde estamos tratando de trabajar y evolucionar y nada, esperando que se abran como las ventanas y nuevamente aquí como que es primero, si el huevo o la gallina, y el huevo es primero tengo la cartera y luego tengo el fondeo, o primero armo el fondeo y luego veo cómo se va movilizando el activo del banco. Y yo creo que acá la verdad es que con el bono verde lo que vimos fue, una vez tuvimos la emisión, la movilización desde los clientes, la movilización desde nuestra fuerza comercial, porque evidentemente este trabajo requiere de un esfuercito adicional, y ese esfuercito adicional pues es recompensado en alguna medida pues en precio con el greenium que vimos, pero ese esfuerzo adicional pues sí requiere de una coordinación muy grande de mucha gente para lograr avanzar. Entonces, nada, sí, trabajar en avanzar en nuestro marco, ya mirarlo más bien como un marco sostenible, tratar de incorporar esos criterios sociales, y ver en qué momento pues el mercado nos da también, y en dónde tenemos como esa necesidad para volver a aproximarnos al mercado. Bueno, excelente, pero sería buenísimo verlos pronto. Camila, una pregunta, sí, entiendo que la nación también está pensando en evolucionar en esto y, y de pronto emitir un bono social. Sí, es correcto. Estamos iniciando nuestro proceso de construcción de ese marco de referencia de bonos sostenibles. Un poco lo que haríamos es iniciar en la revisión de la parte social y luego movernos a hacerlo sostenible, es decir, que permita emitir tanto bonos verdes, sociales o una mezcla de los dos como bonos sostenibles. Estamos en la etapa inicial todavía de revisión, de alineación de esos compromisos internacionales y locales del país, pero sí, en efecto, es algo que vemos en el mediano y largo plazo. Excelente. Mariana, acá estamos viendo una pregunta de los asistentes. ¿Cuál debe ser el rol de las sociedades comisionistas de bolsa en el crecimiento del mercado de bonos verdes? ¿Algo de parte superfinanciera o cómo lo ven ustedes? Estás en... Y se demora más uno de lo que cree quitando el mute.
Pues las comisionistas tienen dos roles muy importantes de lo que nosotros hemos visto, más allá de los bonos verdes en general, en el apoyo al cumplimiento de estos dos objetivos que nos propusimos como superintendencia, de movilizar, pero también de incluir los riesgos. Yo creería que en el caso de las comisionistas tienen como ese doble rol, tanto de asesoría como de integración en sus procesos de inversiones o gestión de riesgos. Y yo creería que más allá de cómo responder al tema de bonos verdes, ellos tratar de entender el interés de estas nuevas generaciones, de los nuevos consumidores financieros, de los nuevos ahorradores, inversionistas, tratar de entender cuáles son sus intereses y llevarles, digamos, dentro de sus opciones este tipo de instrumentos. De lo que hemos visto de encuestas internacionales, yo sé que SECADI hizo una encuesta un poco más chiquita para Colombia, que esperamos pues sea referenciada también o que la vean, la puedan pedir los inversionistas. SECADI es una iniciativa, es un think tank colombiano que busca justamente promover las finanzas sostenibles, y ellos un poco en respuesta a la ausencia de datos sobre cuál era la demanda de los inversionistas locales más que todo la nueva generación, cuál era su demanda, y hay unos resultados súper interesantes. Vemos cada vez más interés nuevamente de esta nueva generación de buscar o hacer inversiones que no causen un impacto negativo en el medio ambiente, que no apoyen inversiones o empresas que no estén respaldando derechos humanos, que no busquen reducir la desigualdad. Entonces yo creería que ahí las comisionistas lo que tienen es una oportunidad de negocio muy, muy importante, que deben empezar a aprovechar y a mirar. Excelente. Bueno, acá hay otra pregunta, ¿qué tan cercano creen una emisión de bonos verdes por parte del sector real? Bueno, tan cercano no lo vemos, es que ya han habido, o sea, ya han habido de Celsia, ya ha habido interconexión eléctrica de ISA. Entonces, en el mercado colombiano ya han habido emisiones del sector real. Sabemos de otros que se están preparando, pero ya el sector real entró, si bien el sector financiero pues ha liderado esto y la nación, ya el sector real está y está muy interesado en el tema, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no tenemos más preguntas. Yo creo que agradecerle a CFA, agradecerle a estos panelistas de lujo. Creo que con esto vimos una visión de todos lados, o sea, sector privado, sector público, superfinanciera como catalizador de este desarrollo de sostenibilidad en Colombia y de todo el tema verde y social y cómo se ha llevado esto. Interesantísimo. Mil gracias, Rosemary, Camila, Mariana, CFA, muchas gracias por esta invitación. Espero que esto haya sido para todos de mucho interés. A mí me pareció excelente, ¿sí? Y pues muchas gracias por todo el tiempo, organización y participación. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, feliz día Hasta a luego. todos. Feliz- Hasta luego. Vale, perfecto, Zaira. Ven, quería